Pues hoy, siendo 26 de enero de este 2025, ya se acabó el primer mes, pues somos cordialmente bienvenidos a esta clase de Perla de Gran Precio y Kabbalah. Vamos a iniciar, como acostumbradamente lo hacemos, a través de una oración, pidiendo que el Espíritu del Señor pueda acompañarnos y que podamos eh, sentir la veracidad de sus palabras, que por favor permita que solamente se declare su voluntad. Y quisiéramos pedir, hermana Eugenia, si usted podría ayudarnos con la oración. Claro que sí, hermano Juan Carlos, le agradezco. Gracias, hermana. Amoroso Padre Celestial, en esta tarde un grupo de hijos tuyos inclinamos la cabeza ante ti para darte gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos para tomar una clase y conocer más de tu evangelio. Gracias, Señor, por el tiempo y la enseñanza que el hermano Juan Carlos amablemente nos comparte. Gracias por este maravilloso día que nos estás dando, gracias por estar en este país, gracias por la tecnología, gracias por la luz del día, gracias por el sol, gracias por todo lo que nos das, Padre Celestial. Ahora te pedimos con toda humildad que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros para que lo que podamos entender y comprender lo podamos llevar a la práctica en nuestras vidas diarias. Bendice a todas las personas que están teniendo alguna aflicción o que están teniendo algún problema para que puedan salir adelante. A las personas que están en los hospitales, bendíceles, bendice a los doctores, a las enfermeras, a los asistentes y principalmente a los familiares de los enfermos para que los puedan apoyar y seguir adelante. A todas las personas que tienen alguna aflicción o algún problema, bendíceles, Señor, y también bendice a nuestras autoridades para que nos sigan dirigiendo como hasta ahorita. Te pedimos las bendiciones que tienen reservadas para el hermano Juan Carlos, para que como siga como hasta hoy, compartiendo su conocimiento con nosotros y bendice a cada miembro de la iglesia. Y todo eso lo pedimos con humildad en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermano Juan Carlos. Gracias a usted. Amén. Muchas gracias. Y bien, hermanos, pues en esta ocasión vamos a iniciar un nuevo tema que es el Concilio Divino y el plan para la continuidad de vidas. Me gustaría saber, conocer un poquito qué saben ustedes acerca del Concilio Divino y posteriormente pasar a esa parte del plan para la continuidad de vidas. Entonces, de manera libre, quien quiera responder, ah, ¿qué es el Concilio Divino? Acuérdense que no hay preguntas incorrectas, pero no hay respuestas incorrectas. Finalmente, la idea es solamente saber qué tanto hemos aprendido sobre ese tema para saber desde dónde puedo arrancar. Pues puedo empezar. Adelante, hermano, claro Algo que sí. que, algo que sé es que nosotros vivíamos en el cielo con nuestros Padre Celestial y Ujú. pues hubo un concilio, ¿no? Donde se iba a elegir quién iba a venir a la tierra, algo así, ¿no? Y y pues la vez pasada nos explicaba eso, ¿no? De que estaba el que decía yo voy, pero les quito el albedrío, y el que dijo yo voy, pero la honra y la gloria sea para ti. Entonces nosotros estábamos ahí en ese plan, y pues a nosotros nos respetaron nuestro albedrío y decidimos, pues los que estamos aquí decidimos venir a la tierra y aceptamos que se nos pusiera el velo, que nosotros no íbamos a recordar eh, quiénes éramos cuando estábamos en el cielo, o sea, sabemos que somos hijos de Dios, pero allá nosotros teníamos, este, pues ya una personalidad, ya pues ya sabíamos quién era, supongamos la hermana María Eugenia, la hermana Ale, todos los hermanos que estamos aquí, ¿no? Sabíamos que nos íbamos a encontrar aquí en la tierra y todo eso, y aceptamos venir, pero traíamos ese velo que no nos permite recordar todo lo que hacíamos o hicimos allá, y no recordamos todas las pruebas que íbamos a pasar aquí en la tierra. Pero hay algo que a mí me inquieta mucho, supongamos, eh,
cuando escucho a las personas que dicen que, pues que nosotros venimos como a pagar, tenemos varias vidas aquí en esta tierra. Y pues es algo que yo no recuerdo, ¿verdad? No recuerdo de la preexistencia, ni si se habló en el concilio. Sabemos que hay muchos mundos que el Padre hizo, ¿no? De hecho, se los mostró a ay, se me fue el nombre ahorita, a Abraham y a Moisés, ¿no? A ellos se los mostró. Entonces sabemos que hay más mundos y todo, pero una pregunta para mí sería, ¿nosotros también vivimos en esos otros mundos o cómo es o por qué se habla, ¿no? De que tenemos vidas pasadas y todo eso? Esa es lo único que sé y son mis dudas. Ok, muchas gracias, hermana. Ahorita vamos ay, no sé qué está haciendo. A ver, no, ahí está. Ah, no sé qué, no sé por qué no deja poner bien las viñetas, pero bueno. Como palabras claves, antes de venir a esta tierra, el concepto del velo, que se conoce también como velo del olvido. Eh, Hablamos de un adversario y algo más, hermanos, que pudiéramos notar en lo que nos compartió la hermana, algunas palabras clave. A usted mismo, hermana, algunas palabras que sean importantes. Me llama también mucho la atención muchos mundos. Ok, muy bien. Esto es, David, muy importante y qué bueno que lo recordó. Ah, adelante, hermana Eugenia. Bueno, de acuerdo a lo que hemos aprendido con usted y durante lo que he ido aprendiendo, nosotros no creemos en la reencarnación y que hemos tenido vidas pasadas, sino que venimos de un Padre Celestial y una Madre Celestial, y aquí estamos para tener nuestro libre albedrío. Y sabemos que hay muchísimos mundos que nuestro Padre Celestial ha creado infinidad de mundos, y hay muchísimos cielos, y de hecho este, hay muchas glorias, y que, o sea, de acuerdo a cómo nos llevemos los mandamientos y las leyes y nos comportemos, es el grado de gloria que vamos a alcanzar, y con ello vamos a llegar a ser reyes, o sea, a tener nuestro propio, ay, ¿cómo lo podría explicar? Mm, Reino. exactamente, o sea, va a haber, o sea, hay muchísimos mundos. Ujú, O sea, ok, mucho antes de que viniéramos aquí ya estaban los mundos establecidos, y después de que ya pasemos el velo, va a ser igual. ok. Bien, gracias, hermana. También ha tocado puntos muy importantes. No sé si alguien más quiere compartir qué es lo que conoce, sabe acerca de el concilio, propiamente el concilio divino. Una palabra que podríamos agregar podría ser eternidad. Ah, excelente. ¿Por qué esa palabra? Me parece, bueno, he tratado de estar estudiando acerca de lo que puede que sea una opción para entender qué es esto que dicen que el Señor vive de eternidad en eternidad. Y pues según, bueno, según la física, ¿verdad? Según científicos, alguien que logra viajar a la velocidad de la luz, que bueno, en física teórica es imposible,
ve todas las cosas delante de él al mismo tiempo. Entonces, no ve todas las cosas eh, tal cual, ¿no? O sea, hay un principio, lo ve con un principio y un final, y bueno, ellos dicen que el principio puede ser el Big Bang y el final pues también, pues ya hay teorías para después de eso, ¿no? Pero todo lo ve presente delante de él. Entonces, si es de eternidad en eternidad, pues puede que eso de organizar materia y todas esas cosas se refiera un poco a eso, ¿no? Ok, muy bien. Si no, espero que ¿Me esté bien ayuda? escrito. Big Bang. Pero adelante, hermana. Se escribe sin N. Big Ok, Bang. ok. Gracias. Creo que era hermana Alejandra. No, hermano, estaba escuchando. Ok. Bueno, no sé si alguien más quiera agregar algo más. Ok, bien, hermanos. Es un tema ah, muy profundo, muy delicado. Obviamente, a través de los 200 años de historia que tiene la iglesia y que siguen contando, mm, se han creado teorías, se han creado mitos, se han creado ideologías que giran en torno al tema del concilio, en torno al tema de plan de salvación, de la vida premortal, y entonces incluso hay términos que ya están en desuso y que originalmente predominaban mucho en la enseñanza de la iglesia. Uno de los términos que está en desuso es el término preexistencia. Ya no se usa tanto ese término y se usa más la vida premortal o la vida antes de esta tierra. No obstante que la preexistencia corresponde a un tiempo preciso. Es decir, sí debería de seguir vigente en el lenguaje de los miembros de la iglesia. Pero bueno, va a ser es un tema exageradísimamente amplio, así que vamos a ir solamente a algunos conceptos claves conforme a algunas escrituras. Vamos a empezar con algunas cosas muy básicas que encontramos en algunas escrituras. Posteriormente, ustedes van a ir agregando más información de lo que ustedes saben. La primera que vamos a analizar, Salmos 89, de el versículo 5 al versículo 9. Y ¿Quiere que lo lea? Ya lo tengo aquí, hermano. sí, nada más, lo voy a poner también aquí en pantalla para que Ujú. todos también Ok, podamos seguir la lectura. ok, De hecho, si gusta, puede ir empezando, hermana, para que vayamos ok, avanzando. ok. Y celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, también tu fidelidad en la congregación de los santos, porque quien en los cielos se comparara con Jehová, ¿quién entre los hijos de los poderosos será semejante a Jehová? Dios es temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todo todos cuantos están a su alrededor. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus olas, tú las calmas. Muy bien. Gracias, Hasta ahí. hermana. Ujú. Ahora, hay que mencionar que muchas Biblias tienen algunas diferencias de traducción. Aquí, esta versión, la versión Sud, que también es compatible con Reina Valera 1960, dice que Dios es temible en la congregación de los santos. Y ahora hay
que entender un concepto que también ha sido muy mal entendido, no solamente por la iglesia, sino en todo el cristianismo. Y es precisamente la palabra santo. ¿Qué entendemos por santo? ¿Qué es un santo? Hermana Aquí Alejandra, dice que es un miembro, ah, perdón, ah, adelante, hermana, Eugenia, y después, hermana Alejandra. dice santo sustantivo, un miembro fiel de la Iglesia de Jesucristo, pero estamos dentro del mismo renglón que dice usted que es de la Iglesia, entonces yo creo que hay que buscarlo en Google. Ahorita lo busco en Google y le digo, hermano, gracias. Ok, adelante, hermana Alejandra. Para mí un santo es justo el que abrace el Evangelio y está en un proceso de santificación a través del conocimiento del Evangelio y de su testimonio de Jesucristo. Ok. Ah, esto que usted menciona es muy parecido a lo que nos compartió también hermana Eugenia sobre que se refiere a los miembros de la iglesia. Pero, ¿qué, qué encontramos aquí? Que cuando vamos a la escritura y dice Dios es temible en la gran congregación de los santos, efectivamente no está hablando de los miembros de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque simplemente la iglesia restaurada no existía en esta época. Y entonces no se está refiriendo a los miembros de la iglesia. Y ciertamente no todos los miembros de la iglesia, aun cuando estén bautizados, significa que viven vidas santas o que van en proceso de santidad. Eso se espera, pero no es así. Entonces, un santo no es alguien que se santifica. Ojo, un santo no es alguien que se santifica. Un santo, la palabra santo, viene de un término hebreo y ahorita se los anoto aquí. Ok. La palabra santo viene de una palabra hebrea que es kadosh. Y la palabra kadosh significa apartado, separado. De tal forma que cuando decimos que el santo templo, decimos que es un templo apartado, un templo separado. Separado del mundo, separado de las falsas tradiciones, es un templo apartado para ciertas ceremonias, para Dios, etcétera, ¿no? Cuando nos referimos a nosotros mismos como santos, no significa que somos buenos, que somos justos, que somos la crema innata de la justicia. Significa que somos apartados. Es decir, se nos ha llamado para apartarnos, o en otras palabras, salir de. Esa expresión, salir de, si recuerdan, en la clase pasada les comentaba que cuando a Abraham le dicen, sal de la tierra de tu parentela, en realidad en hebreo no dice eso, no dice sal de la tierra de tu parentela, le dice let leja, que significa sal de ti mismo. Apartarse entonces significa eh, dejar morir a la persona que éramos para convertirnos en criaturas nuevas. Entonces es totalmente, vamos a decirlo así, es también, si podemos decir que ser kadosh significa salir de o hacia a una dirección específica. Cuando el Señor le dice a Abraham, sal de la tierra de tu parentela
a una tierra que yo te daré. Ni siquiera sabía cuál era esa tierra Abraham, y aún así salió de la tierra de su parentela. Cuando el Señor nos dice, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, es esto, hacerse kadosh, apartarse de quien es, apartarse de lo que le hace daño. Y obviamente requiere matar a la persona que éramos y convertirnos en criaturas nuevas. Eso es el primer idea que debemos de tener en mente, porque obviamente una persona puede estar viva, pero constantemente muere y constantemente vive en el momento en que se arrepiente y decide vivir una vida diferente. Entonces, ya ese término implica un nuevo nacimiento, una nueva vida, diferente a la que teníamos, pero no significa que estemos muertos físicamente, ¿ok? Hermana Alejandra. O sea, sí, sí, no sé si entendí bien, pero sí, yo entiendo el proceso de santificación no como que tú ya eres santo, efectivamente no lo eres en la tierra, ¿quién lo es? Pero el proceso de santificación justo es cuando te apegas a las leyes de Dios y entonces las leyes de Dios van haciendo en ti esa santificación. No que tú eres santo, sino a través de vivir esas experiencias, es un proceso en el que estamos todos. Ya has de cuenta que unos están en una parte, otros están en otra, pero todos tenemos que trabajar con eso y tenemos que ir avanzando en dirección al Padre. Pero Ok, sí, o sea, no conceptúo santos como los mejores o los buenos o los salados, no, sino como esas personas que sí están ejerciendo la fe y están buscando a Dios y están generando en sus vidas esos cambios, que son precisamente renunciar a como tú crees que se puede vivir la vida, ¿no? O como tú, o tus conceptos, sino que en pos de la fe y del Evangelio de Jesucristo, entonces estás dispuesto a santificarte haciendo, viviendo esas leyes, ¿no? ok. Hay un detalle A ver, en ese término. Ah, de hecho, ustedes incluso pueden buscarlo en la guía para el estudio de las escrituras, para que ustedes vean a través de qué o de quién viene la santificación. Es cierto que hay que ejercer la fe. ¿Y qué significa ejercer la fe? Significa ser fieles, ejercer la fidelidad. En otras palabras, así como en un matrimonio, cuando están verdaderamente enamorados, pues el esposo le lleva flores a su esposa, la lleva a cenar, salen a caminar, a tomar un helado. Vaya, no dejan de seguir teniendo ese enamoramiento. Lo, lo, lo frecuentan, lo estimulan, no dejan que muera, perdón. Bueno, así es ejercer la fe. Es un acto de demostrar la fidelidad. Pero eso no nos santifica. No sé si alguien ya encontró qué es santificación, pero bueno, Sí, vamos hermano Juan Carlos, perdón, sí, aquí adelante. dice, la palabra santo Kadosh significa algo que es otro, separado, exactamente lo opuesto de algo que es común. Ujú. Y eso es bien importante también. Es algo que no es común, es diferente, es especial. Es por eso que se aparta. Cuando la mujer, en la parábola de la moneda perdida, ella está buscando una moneda. Y lo curioso es que se ha interpretado como el hecho de que está buscando una moneda que era común en su época, que era el pago correspondiente a un día de trabajo. Sin embargo, no es así.
era una moneda especial, era una moneda única. Si esa moneda no aparecía, entonces el novio podía negarle el matrimonio a esa mujer. Por eso es que esa moneda era tan importante en esta parábola. Ahora bien, la santificación, una vez que nosotros ejercemos o mostramos la fidelidad, la santificación la trae el Espíritu Santo, no nuestros actos, no nuestros méritos. No es lo que hagamos lo que nos santifica, sino lo que nos santifica es el Espíritu Santo. ¿Y qué Perdón, significa que es nos como algo que santifica? está fuera de ti. O sea, la santificación es algo que está fuera de ti. O sea, tú haces el ejercicio a través del uso de las leyes, de vivirlas, pero en realidad la santificación no la realizan tus actos, sino es lo que Dios te otorga, ¿sí? Así El es. Espíritu Santo. Ok. Ajá, poder del Espíritu Santo. Él es quien purifica y después santifica. Y entonces, en lugar de dejarnos solamente como una buena piedra de carbón, nos empieza a pulir constantemente hasta que nos convertimos en diamante. Es un proceso largo, doloroso, constante, pero es tan intenso que puede llegar el momento en que una persona no muere. Simplemente su cuerpo ha sido renovado, y esto está en la sección 89 de Doctrina y Convenios. No, perdón, sección 86, me parece, de Doctrina y Convenios, donde 84, ya, es donde se habla del convenio y juramento del sacerdocio. Los cuerpos son renovados aún hasta que la persona puede no morir. ¿Qué es lo que le pasó al Mesías? Él dice, nadie me quita la vida. Obviamente él no se suicida. Eh, ¿Qué es lo que hizo entonces? Él entregó voluntariamente el espíritu a su padre y le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y voluntariamente lo entrega. Entonces, puede llegar un punto en el que una persona que ha alcanzado la santificación puede no morir y simplemente entrega su espíritu cuando se ha cumplido su periodo de vida. De la misma manera, hermanos, nosotros la santificación no la alcanzamos por ir a la iglesia, por tomar la Santa Cena, por visitar a los hermanos. Eso no es santificación. Eso más bien es agradecer un poquito lo que nos da Dios, un poquito. Pero la verdadera santificación, que es parte de la gracia, es aquella que nos purifica y nos hace santos, es decir, todavía más especiales que lo que éramos. Entonces, ese, digamos, sería ese proceso de santificación. Pero primero debemos ser apartados, es decir, santos. Y cierro esta idea con un ejemplo. Eh, Ahora que he estado trabajando en el hospital, eh, en estos días entré por primera vez a los quirófanos y le digo a la jefa de enfermeras, es la primera vez que entro al lugar santísimo. Digo, nunca había entrado a un quirófano. Y entonces me dice, ¿por qué lugar santísimo? Digo, porque es un lugar totalmente apartado del mundo. Debe estar totalmente estéril, limpio. Es un lugar sumamente especial. Y ciertamente tenemos que quitarnos el calzado porque el lugar que estamos pisando no es común. Eso es algo que es santo. De tal forma que si quieren que sus hogares sean santos, entonces requiere que así lo conviertan. Y requiere reglas, requiere normas. Si ustedes
quieren que sus propias vidas sean santas, también es necesario hacer los ajustes. Pero la santificación es el último paso y viene por el Espíritu Santo. Y eso es parte de la gracia. Muy bien. Esto sí es importante entenderlo. ¿Por qué razón? Porque cuando decimos que entonces Él está en la congregación de los santos, y eso lo está diciendo David aproximadamente 1500 años antes de que Cristo naciera, entonces no está hablando de ninguna iglesia, no está hablando de, mucho menos de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Está hablando de otro tipo de santidad, una santidad que ya existía en su generación, en su propio tiempo. Y a estos santos, en otras versiones, se le conoce como los Elohim. Dice hermana Elsie, ¿y puede ser después de la muerte? Sí, por supuesto que sí. Acuérdense lo que enseñaba el profeta José Smith. No todo lo vamos a obtener en esta vida. Aún después de la resurrección, viene también proceso de santificación. Y para poder ver esta parte de los Elohim, vamos a ver otro salmo, que es el Salmo 82. Y en este salmo, a ver, mejor, es precisamente el salmo donde más se expresa la idea de ese concilio, de que hubo, que se hizo. Nosotros, los miembros de la iglesia, hemos usado este salmo para enseñar que podemos llegar a ser como nuestro Padre Celestial. No obstante, también está mal empleado este salmo, porque no está hablando, no nos está hablando a nosotros, está hablando a otras personas. Y dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y favoreceréis a los malvados? Este salmo está dirigido a todos aquellos seres corruptos, pero que Dios les permitió que tuvieran un lugar en, eh, en la dirección de las naciones, de los pueblos, de la iglesia. Y entonces cada uno en la posición de poder que se le fue dada, debe de recordar que hay alguien superior, el cabeza de los dioses. Y ese que está en la cabeza no solamente se sienta a mirar, sino que se sienta en una asamblea, en una reunión de dioses. Y aquí, una vez más, reitero lo que hemos estado diciendo. El término o concepto Dios no existe en hebreo. Ese término deberíamos de darlo por muerto. Dios en hebreo, en realidad, debe de estar escrito El, E-L, que es el nombre con el que se conoce al cabeza de los dioses y significa poderoso. Y dioses debería de ser traducido como Elohim en plural. Entonces, para aquellos que todavía tienen la idea de que Dios, el Padre, se llama Elohim, eso es incorrecto. Su título es Él, y el título de sus hijos, de los miembros de esa reunión, son Elohim, los poderosos. De tal forma que este mismo salmo, los judíos lo han interpretado de una forma en la cual se tergiversa toda la intención de este salmo. Porque los judíos, al decir que solamente hay un Dios
y que no puede haber más Dios, entonces dice que los dioses son los reyes de Israel, sus jueces, y ellos eran los que estaban juzgando mal. No obstante, cuando vamos leyendo el Salmo, dice lo siguiente: yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. No está hablando a los miembros de la iglesia, le está hablando a los poderosos, a aquellos que eran hijos literalmente de Dios Padre y de su esposa. Y eh, a semejanza de ellos, que así es como comienza el Salmo, a semejanza de esos poderosos que están en los cielos, hay unos poderosos en la tierra, a los cuales se les concede el privilegio de conocerse como hijos de Dios. ¿Quiénes eran? Los sacerdotes del templo, los gobernantes o jueces y los reyes. Y en ciertos casos especiales, los profetas. Estos eran los personajes que eran conocidos como hijos de Dios. Fuera de ello, no hay otros hijos de Dios aquí en la tierra. Eh, nos dice hermana Elsie, y entonces en un momento nos van a juzgar por ignorantes y porque nos están enseñando mal. Bueno, más que nada, acuérdense que llegar a la verdad no depende del maestro, depende de cada uno de nosotros. Nosotros somos los que debemos estar anhelosamente consagrados a la búsqueda de la verdad. Y eso debería de hacernos cambiar. Obviamente, sí es un proceso doloroso, pero quien se resiste al cambio, quien se resiste a mejorarse a sí mismo, ciertamente no va a querer buscar la verdad y permanecerá tranquilamente en la banca de las reuniones sacramentales. Me queda menos de un minuto. Voy a cerrar de una vez la sesión para continuar en la siguiente y seguimos con este salmo, el Salmo 82. Bien, hermanos. Ah, Me gustaría saber si hay comentarios, preguntas, quejas, chismes. Ok. Con confianza, si en algún momento necesitan que nos detengamos, nos detenemos. Bueno, decíamos que en esta escritura, el salmista hace referencia no a los miembros de una iglesia, ni mucho menos a los de los días postreros, sino que está hablando de los dioses, de los que estaban en la asamblea de los dioses, y que ciertamente eran comparados con los jueces, gobernantes, sacerdotes que estaban en la tierra en esa época. Y entonces dice lo siguiente, continuando con esta misma frase, dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y caeréis como cualquiera de los príncipes. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Y no sé si nos hemos, aquellas personas que hayan leído este salmo, no sé si ya se han preguntado cómo es que Dios, quien es juez superior y cabeza de los dioses, heredará todas las naciones. ¿Qué no se supone que Él era el creador de todo? ¿Por qué entonces va a heredar? Obviamente hay un misterio en esta frase, algo que necesitamos entender paso por paso. No hay, a lo mejor como miembros de la iglesia es más fácil comprenderlo porque ya tenemos toda un preámbulo de enseñanza que nos ayuda a clarificar. Pero quien está representando al Padre,
pues es Jehová, el Hijo. Y este Hijo está con un manto divino, es decir, está representando a la máxima autoridad, al Padre. Así que él, siendo que es autoridad por encima de los miembros de la asamblea, él heredará todas las naciones. Lo cual quiere decir que en esa época él no tenía esa herencia. Él solamente tenía una. Y esa herencia era el pueblo de Israel. En clases pasadas hemos hablado que esta asamblea de la que se habla en el Salmo 82 está conformada de el cabeza de los dioses y 72 hijos. De esos 72, uno de ellos es Jehová y el otro es Lucifer. Pero hay otros dioses que conforman esta asamblea. Estos son los hijos del Altísimo. Estos sí son los que son los hijos. Y se reúnen en un concilio porque van a tratar un tema muy importante. No voy a entrar mucho en esos detalles porque obviamente a muchos les va a escandalizar un poquito, pero solamente voy a dar un breve bosquejo. Se nos ha enseñado a nosotros que el padre reúne al concilio y propone un plan para que sus hijos, entre comillas, puedan tener un cuerpo y venir a esta tierra a ser probados. Una vez más, eso también no es del todo correcto. Y bueno, no quiero decir que, vaya, que es una doctrina falsa. El detalle es que no estamos viendo todo el panorama. Cuando José nos enseña el principio de qué es un Dios hebreo, obviamente rompe con todos los esquemas que existen en el mundo sobre el concepto de Dios. Entonces, hermanos, ya hemos tratado este tema. Yo les pregunto a ustedes, en sus propias palabras, ¿qué es un Dios? En particular, ¿qué clase de ser es el Dios al que llamamos Padre Celestial? Eso, hermanos, es esencial dominarlo y saber qué clase de ser es Dios. Esta es vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, no hay vida eterna cuando alguien no sabe quién y cómo es Dios. No hay vida eterna si alguien no entiende cómo es Cristo y quién es. Así que recordemos lo que decía el profeta José. Dios es un hombre que ha resucitado, que es inmortal y exaltado. Pero es un hombre, no es un ser nacido de la mitología. Eh, es un hombre y por lo tanto ah, él em, eh, entiende lo que es una vida mortal. No obstante, dentro de nuestro concepto de Dios, para nosotros Dios es toda perfección, toda sabiduría, todo conocimiento, toda presencia, todo poder, etcétera, etcétera, etcétera. En el concepto hebreo, Dios no puede ser así, porque Dios es un hombre. Y como es un hombre, tiene deseos, tiene pasiones. Ah, puede ser egoísta, pero también puede ser benévolo. Es celoso, es misericordioso, en fin. Y podemos hablar de muchas otras cualidades y virtudes desarrolladas como un ser humano.
Cuando Cristo hace referencia de sí mismo, no lo hace como hijo de Dios, sino lo hace como el hijo del hombre. ¿Por qué? Porque estaba dando el conocimiento de que él era un ser humano, no era un semidios, no era un Dios encarnado, era el hijo de un hombre. Y nos enseña eso precisamente la perla de gran precio. ¿Cuál es la diferencia? Hay, por supuesto que sí la existe, sí existe, perdón. Eh, en el, bueno, mejor aquí. En el libro de Moisés, y si no me equivoco, es en el capítulo 6. Que por cierto, ya cuando tenemos esta idea de quién es Dios, de cómo es que Jesús es el Hijo del Hombre, ah, entonces leer Moisés capítulo 6 tiene mucho más sentido. Dice el versículo 57, enséñalo pues a tus hijos, que es preciso que todos los hombres en todas partes se arrepientan, o de ninguna manera heredarán el reino de Dios, porque ninguna cosa inmunda puede morar allí, ni morar en su presencia, porque en el lenguaje de Adán, su nombre es hombre de santidad, y el nombre de su unigénito es el Hijo del Hombre. Sí, Jesucristo, un juez, perdón, un justo juez que vendrá en el meridiano de los tiempos. Entonces, lo que sigue después de estas palabras tiene mucho mayor sentido, porque Adán, aun siendo la primera creación de Elohim, él no es un hijo de Dios, sino que él llega a ser un hijo de Dios. Y le dice que por causa de la transgresión viene la caída, la muerte, y como habéis nacido en el mundo mediante el agua y la sangre y el espíritu que yo he hecho, así del polvo habéis llegado a ser alma viviente. Así igualmente tendréis que nacer otra vez en el reino de los cielos, del agua y del espíritu, y ser purificados por sangre, a saber, la sangre de mi unigénito, para que seáis santificados de todo pecado y gocéis de las palabras de vida eterna en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. Sí, gloria inmortal. Y entonces ya empieza a tener mayor sentido. Les invito a que ustedes continúen la lectura en casa para que vean cómo es que se le da la instrucción a Adán de que lo enseñe a sus hijos para que ellos también sean hijos de Dios. Entonces, ese, hermanos, es una de las cosas con las que yo choqué, porque yo crecí con la idea de que yo era un hijo de Dios, pero de pronto me doy cuenta de que no soy un hijo, sino que por la gracia de Cristo es que puedo llegar a ser. Y obviamente, hermanos, eso es mucho más maravilloso porque ciertamente entonces no me están regalando algo por ser el hijo de la familia, sino que me lo estoy ganando, eh, vaya, por mi fidelidad, pero sin duda alguna, por los méritos del Mesías. Sin él, no podría llegar a ser un hijo de Elohim. Pero ahora bien, ¿qué ocurre en ese concilio? En el concilio, hermanos, se nos ha enseñado que el Padre propone el plan y entonces pregunta a quién enviaré. Pero en Isaías
se nos da un pequeño detalle eh, que complica un poquito la idea de que fue tan sencillo como decir heme aquí, sino que fue tan delicado el asunto que desató una verdadera guerra celestial que trascendió el universo. Y obviamente esa guerra definió muchas de las cosas que actualmente vivimos. Ah, ay, perdón, es Isaías. Isaías capítulo 6. Ah, bueno, nos dice que Isaías está teniendo una visión y en esta visión ve cosas sumamente extraordinarias. Dice en el versículo 2, encima de él había serafín, tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno le dijo al otro, daba voces diciendo, Santo, 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 es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con las tenazas, y tocó con él el borde de mi boca, y dijo, he aquí, que esto ha tocado tus labios, y tu iniquidad es quitada, y borrado tu pecado. Después oí la voz del Señor diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces dije, heme aquí, envíame a mí. Y él dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, pero no entendéis, ved bien, pero no comprendáis. Cuando yo leí este capítulo, hermanos, hace muchos años, antes de entrar al seminario, mi primera pregunta fue, ¿por qué Dios preguntaría quién iría si al mismo tiempo iba a crearles confusión? ¿Por qué habría de sacrificar a alguien al mismo tiempo que quiere o necesita que no entiendan? Y esto, hermanos, sucedió desde el concilio. Cuando él pregunta, bueno, se presenta el plan. El plan consiste en Génesis 1:1, donde dice que el cabeza de los dioses muestra a los dioses lo que sucedería en cada uno de los días de la creación y prácticamente les narra todo el plan. Y entonces él pregunta, pero necesitamos uno que vaya por nosotros. ¿Por quiénes son nosotros? Nosotros son el cabeza de los dioses y los 72 hijos, bueno, 71 que estaban ahí. Y entonces se oye una voz que dice, envíame a mí. Y a razón de eso, aparece otra voz y dice, no, envíame a mí. Y te prometo que ni uno solo se perderá. El primero estaba dispuesto a arriesgar su gloria, porque siendo uno de los miembros de la Asamblea de los Dioses, se iba a despojar de toda su grandeza para bajar como cualquier mortal y morir. O sea, eso
era un riesgo brutal porque obviamente si no se levantaba de la tumba, no solamente perdería su gloria, iba a dejar de existir. ¿Y cómo podría pasarle eso a un dios? Así que entonces, eh, al levantar la mano y decir, y sea la gloria para ti y no para mí, obviamente llegó a decir, enviaré al primero. Pero notemos que ya Isaías nos da la naturaleza de esa reunión. Di a este pueblo, oíd bien, pero no entendáis, ved bien, pero no comprendáis. Así que cada uno de los 72 hijos que estaban reunidos en esa asamblea recibieron como herencia una nación, una. A Jehová le tocó Israel, pero el plan era mucho más perfecto que eso. ¿Por qué razón? Porque si los dioses, los Elohim, miembros de esa asamblea, no cumplían con sus asignaciones, entonces serían degradados, dejarían de ser Dios y entonces incurrirían en una falta, de tal modo que la nación correspondiente quedaba libre, es decir, perdían su herencia porque dejaban de ser hijos de Dios. Así que el que dijo, heme aquí, envíame a mí, se sometió absolutamente a toda la voluntad del Padre e hizo cada una de las cosas que estaban indicadas en el plan, de tal forma que cuando sus hermanos empezaron a perder autoridad ante sus naciones, él las fue absorbiendo. ¿Pero cómo? A través de la dispersión de Israel. Israel se dispersa, se mezcla con las naciones que eran de otros dioses, y al mismo tiempo que ellos iban perdiendo sus naciones, él las iba ganando. Y todo queda consumado a través de su sacrificio expiatorio. Todo parecería muy fácil de entenderlo, pero para ellos no fue fácil. No entendieron y no comprendieron. Cuando el Salvador viene a la tierra, sucede lo mismo. Él les dice, yo soy el que ustedes buscan, pero no lo entendían ni comprendían cómo es que un dios podía bajar y sentarse sobre un burro para entrar a la ciudad. No entendían cómo es que uh, un poderoso tendría que nacer de una madre mortal y obviamente ser del linaje de la casa de David. Sí, ciertamente en algunas escrituras se habla del Mesías llegando del cielo. Entonces, ante tal confusión, pues efectivamente dice la consecuencia. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciega sus ojos, no sea que vean con sus oídos, perdón, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se convierta y sea sanado. Entonces, ya en el plan estaba contemplado que existiera esta confusión, que existiera alguien que dijera, dame tu honra y tu gloria. Ya estaba contemplado que así tenía que suceder. Ah, en cierta forma, esto nos ayuda a entender también hasta qué grado es la preordenación y hasta qué grado es la predestinación. En la iglesia normalmente negamos la existencia de la predestinación, pero sí existe. ¿Qué es lo que está predestinado? Los límites de nuestra habitación y el tiempo de nuestra existencia, tanto nuestro nacimiento como nuestra muerte. Nadie nace por casualidad, así como también nadie deja este mundo por accidente.
todos tenemos un tiempo prefijado, pero en cuestión de tiempo sí podemos acortarlo a través de la iniquidad. La iniquidad puede hacer que reduzcamos el tiempo de vida. Sin embargo, lo que es un hecho es que esas dos cosas son prefijadas, es decir, predestinadas. El lugar de nacimiento, los límites de nuestra habitación, así como el tiempo de vida. Y entonces, dice el apóstol Pablo, que a los que conoció, predestinó. Es decir, ya sabíamos nosotros entonces cuándo, dónde y con quién estaríamos viviendo. No es accidente. Una vez cometí el brutal error de decirle a mi mamá, yo no te pedí nacer. Y mucho tiempo después comprendí que sí. Le pedí que me ayudara a venir a esta tierra. Y entonces me tragué mis palabras. Ah, de tal forma, hermanos, que entonces podemos entender que antes de venir a esta tierra, tuvimos una vida. Al venir a esta tierra, tenemos otra. Y en esta misma tierra podemos tener otra vida más todavía. Y para hacerlo más interesante, viene una vida futura, una vida que podemos decir venidera. Aquí es donde entra el término que decía el hermano Jesús, que es el término eternidad. El concepto de eternidad, hermanos, tampoco existe en hebreo. En griego, pues sí, eternidad significa un tiempo indefinido, pero en hebreo no existe. No existe esa forma de entender el tiempo. Dice hermano Jacqueline, hermano, en la asamblea de los dioses estuvieron esos 71 o 72 hijos, entonces no es como se nos ha enseñado que todos los que hemos nacido en la tierra estuvimos presentes. No, en una primera instancia solamente fue, por eso se llama concilio divino, porque solamente estuvieron los poderosos, los Elohim. Posteriormente, bueno, es que ahorita les voy a mostrar un diagrama que nos va a ayudar a entenderlo mejor. Pero cuando nosotros ya estábamos capacitados para entender el plan, entonces ahora sí se nos presenta. Pero esto ya es mucho tiempo después. Estamos hablando de una infinidad de años antes que esto sucede. Por eso es que también es importante entender que el concepto eterno no existe en las escrituras hebreas. Y entonces, ¿qué sí existe? En hebreo, lo que en español se tradujo como eternidad, en hebreo se llama olam. Y olam significa un tiempo indefinido. Así que cuando dice, por ejemplo, que su ley, es decir, la Torah, es eterna, no significa que es para toda la vida, o más bien para la eternidad. Significa que es por tiempo indefinido, hasta que Él quiera. Cuando se nos habla de convenio sempiterno, ese término de sempiterno es totalmente griego, que significa siempre eterno. Pero en realidad es un Brit Hadashah, que significa algo así como siempre renovado, pero también podríamos decir que es un Brit Olam, un pacto indefinido. Es decir, que mientras sea necesario cumplirlo, va a estar vigente. De tal forma que entonces cuando hablamos de la vida eterna, no es la vida para siempre,
si nos damos cuenta en el vocabulario de los santos de los últimos días, la inmortalidad es una cosa y la vida eterna es otra. Entonces, eternidad no es vivir para siempre. Vida eterna es vivir de forma indefinida. Es decir, de una forma en la que ni siquiera conocemos. Entonces, decía en el comunicado que les mandé en el grupo que también la palabra Jaim, que se tradujo como vida, es un plural y en realidad significa vidas. Y entonces estamos hablando de las vidas eternas. Jaim Olam, no Jai Olam. Así es como está en hebreo, Jaim Olam, vidas indefinidas. Ahora, ya de entrada, hermanos, debemos de tener la idea de que hay escrituras que hacen referencia a la idea de reencarnación. ¿Como cuáles? Tal vez ustedes recuerden que en una ocasión el Salvador le hizo una pregunta a sus discípulos cuando estaban reunidos y les dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces unos les empiezan a responder. Unos dicen que eres Elías y otros dicen que eres Juan el Bautista. No sé si alguna vez hemos pensado en cómo es que El Salvador está recibiendo estas respuestas, de que eres Elías o que eres Juan el Bautista, al que hace poco tiempo le cortaron la cabeza. Elías, el que fue llevado en un remolino de fuego. Entonces, sí existía cierta noción de reencarnación en el judaísmo del tiempo de Jesucristo. Cuando hay eh, un padre que está buscando a El Salvador porque su hijo nació enfermo, los apóstoles le hacen una pregunta interesante. Le dicen, ¿quién pecó para que naciera enfermo? ¿Este? Es decir, el enfermo, o sus padres. Y entonces alguien diría, bueno, ¿cómo es que alguien puede recibir un castigo de nacimiento por una vida pasada? Pero aún así estaba sobreentendido el hecho de que existía esa noción de reencarnación y karma en el tiempo de Jesucristo. El Salvador simplemente les aclara diciendo, no pecó este ni sus padres, sino para que se observe la gracia de Dios es que se hacen estas cosas. Entonces, menciono estos ejemplos para que veamos que sí había nociones de reencarnación, sí había nociones de karma, de cómo podríamos incluso heredar una maldición. Entonces, esto es lo que tenemos que aclarar, porque obviamente en la iglesia eso no lo conocemos, no lo manejamos, técnicamente no existe. Ah, hermana Alejandra, adelante. Ay, hermano, es muy profundo, no sé, yo necesito volver a escuchar la clase para entender todo lo que nos está compartiendo, pero me viene a la mente tres cosas. Una, la pregunta que se hizo la clase pasada respecto a Caín y respecto a su maldición. Y yo me quedé meditando en eso y buscando las escrituras. Yo entiendo, y no sé si entiendo bien, pero yo entiendo que el hecho de tener un cuerpo en la tierra y tener la oportunidad de tener esta experiencia de vida es para todos, con esa historia con la que traemos antes. Y no determina nada lo que hayamos hecho antes porque empezamos de cero, como lo hizo Jesucristo. Y con eso se nos brinda la oportunidad de un nuevo comienzo. Eso fue lo que yo concluí de lo que leí con respecto a Caín. Es decir, es cierto que las personas nacen con un linaje o vienen con una experiencia de su anterior existencia en el mundo
en el mundo con Dios. Y eso es, las escrituras lo dicen, pero no determina nada de lo que sucede aquí, porque lo que sucede aquí es resultado de nuestras acciones y de nuestras nuevas decisiones. Eso es uno. Dos, con respecto a lo que ahorita esto está diciendo, me quedo pensando, me hace como mucho ruido los nombres de las personas. El Señor, o sea, nosotros cambiamos de nombre, nosotros tenemos nombres. Un nombre que tuvimos en el mundo preterrenal, un nombre que se nos es dado aquí en la tierra y otro nombre que recibimos en el templo. Los nombres me parece que tienen que ver con esa vida de la que usted habla. Y no, y no sé si entiendo bien, pero la reencarnación como tal es un instrumento del adversario. Así lo entiendo yo. Nosotros en realidad seguimos siendo el mismo. Por eso el Señor se presenta como yo soy. Y me llama la atención porque en el trayecto de lo que usted nos ha enseñado, el nombre del Señor ha sido utilizado precisamente en el trayecto de toda la historia del Evangelio, de cómo se ha ido desarrollando y cómo nosotros hemos ido aprendiendo referente a Él, a quién es Él, desde su nombre y cómo ha sido utilizado en la historia del mundo, que refleja también nuestra falta de fe o nuestra la presencia de fe. O sea, los nombres. Yo pensé en eso. Y, y, y quisiera como, no, son muchas cosas, ya se me fue el avión, déjenme que anote. Pero bueno, básicamente lo que ahorita me vino a la mente al escucharlo es lo que ahorita acabo de compartir. Gracias, Emil. No hay de qué, Mela. Ah, bueno, ahora hay que entender entonces que el plan es único. Eh, yo durante mucho tiempo, al igual que en muchos hermanos en la iglesia, enseñé que el plan era del Padre. Sin embargo, he comprendido que no, que el plan es del Hijo, el plan es de Jesucristo. Más adelante, en clases posteriores, vamos a explicar por qué, pero es importante entender esta parte porque obviamente las historias que nosotros tenemos en la Biblia no están completas. Ya el hecho de que José Smith nos diera luz diciéndonos, Dios es un hombre como cualquiera de nosotros, lo es el día de hoy, entonces nos hace entender que Él llegó a ser no un Dios, sino un poderoso, alguien que es un ser humano, es decir, un hijo de hombre, pero que alcanzó la inmortalidad y también alcanzó vida eterna, el Haim Olam, lo cual significa que cambió su estatus y se volvió no solamente un Elohim, sino también el cabeza de los dioses. Y teniendo esto en cuenta, debemos de recordar que más allá de pretender llegar a ser como Él, debemos de esforzarnos por llegar a ser como el Mesías. Él es el ejemplo más cercano, más real hacia nosotros de cómo vivir y de que sí es posible, siendo mortal, siendo todo lo imperfectos que somos, sí se puede llegar a tener una conciencia mesiánica, es decir, la luz de Cristo en todo su potencial, de tal forma que entendemos quiénes somos y para qué estamos aquí. Entonces, el concepto de libre albedrío lo quitamos, porque no es libre, es un albedrío moral, simplemente albedrío. ¿Por qué razón? Porque solo hay dos cosas a elegir, lo bueno o lo malo. Todavía las filosofías mormonas dicen lo bueno y lo mejor. Bueno, si aquí le quieren poner está bien, pero de que es bueno o malo, es bueno o malo.
Así que no es un libre albedrío, es un albedrío simplemente, o más correcto, albedrío moral. De tal forma que entonces se cumple con la predestinación, pero también con la preordenación, la cual nos deja libres para elegir. Somos una continuidad de vidas, no somos el mismo, somos diferentes a final de cuentas. Y entonces aquí es donde entran los términos que les mencionaba al principio. Hemos dejado de usar el término preexistencia. Hay que recuperarlo porque es parte de nuestras vidas, así como también la premortal, la vida premortal. Y ahorita vamos a ver un pequeño diagrama que nos va a ayudar a aclararlo. Déjenme, cierro esta sesión que ya se va a acabar y abro la última para la conclusión. Bien, hermanos, pues ya es nuestra sesión de conclusión, pero nos pregunta hermano Jesús, nos dice, ¿quién es el Padre de nuestros espíritus? Bueno, generalmente hemos estado bajo la idea de que somos engendrados espiritualmente. No obstante, mm, no hay una escritura que haga referencia a haber sido engendrados espiritualmente. Cuando el apóstol Pedro habla de el Padre de nuestros espíritus, lo hace en referencia a un poema de la filosofía griega, no es concepto hebreo, y lo hace cuando está predicando en el Areópago. Y ahí trata de establecer relaciones de confianza con las personas con las que están ahí discutiendo de filosofía para poder hablar del Dios no conocido. Y lo menciona como el Padre de los Espíritus. Pero ahorita vamos a ver que en realidad nosotros no fuimos engendrados, nosotros fuimos creados, pero coexistimos en Dios. Ahorita explico esa idea. Hermana Alejandra. Gracias, hermana. Nada más una última pregunta. Leí, no sé dónde, no me acuerdo ahorita, pero yo leí algo referente a la desincorporación de precisamente las, los seres que no cumplen con las leyes, con la ley. O sea, me refiero al grupo que decide en forma rebelde oponerse a las leyes de Dios, a Dios. Entonces, la condición que estos grupos tienen, que están sujetas a, a perder la, como, o sea, La identidad no y la sé si me existencia. quiero dar a entender. Ajá, o sea, por ejemplo, Satanás o Luzbel tuvo una condición de Dios bueno, entendiendo el término de Dios que ya sabemos que no existe, pero bueno, como poderoso dentro de ese grupo, ¿no? Lo cual quiere decir que él logró desarrollar cualidades o capacidades que lo condujeron a ese punto, ¿no? En el momento que él se revela a Dios, en el momento que él ya no camina con las leyes y con Dios, en ese momento todo eso que él creció y que desarrolló, lo pone a favor de su interés. Y bueno, el bien y el mal existen y nosotros decidimos, como usted lo acaba de decir, por una libertad moral, qué es lo que acatamos, pero eso trae consecuencias y trae consecuencias a nuestra vida. Sin embargo, por ejemplo, tenía un sacerdocio, adquirió desarrollo con la materia, o sea, desarrolló cualidades de inteligencia que le permitieron llegar a ese punto como una divinidad Ser el o portador de la luz. un hombre poderoso. Exacto, pero en el momento que él ya retrocede y pierde eso, o sea, yo lo que le quiero preguntar es específicamente esto, la prisa
que tiene el grupo disidente, que en este caso es, ya sean los, como lo mencionó la hermana la clase pasada, Caín, Hitler y quien me cuentes, de aquellos que con cuerpo y sin cuerpo están tomando la decisión de desafiar a Dios, este grupo, sí, dependiendo del punto donde inicia su desafío, porque no es lo mismo Caín, me da ternura porque cuando Dios lo cubre y le dice que no lo va a matar cualquiera, sí, fue porque también hay que recordar que para que Caín fuera hijo de Adán, o sea, tuvo que haber hecho cosas en el mundo preterrenal. O sea, él tiene una historia, ¿no? Entonces, Así es. nosotros no sabemos esa parte, no la no, sí, bueno, la sabemos quizá, pero no la recordamos por el velo. Sin embargo, esas personas que han estado en la tierra como Judas o como cualquier otro ser mortal que ha tenido un cuerpo y ha tomado la decisión de desafiar la ley de Dios, por la condición que sea, pues al final de cuentas ha tomado la decisión de quedarse en el otro bando. Pero evidentemente no es lo mismo de aquellos que desafiaron a Dios desde el principio, ¿no? Que sería la tercera parte de nuestro grupo, de los seres que creó Dios. Entonces, mi pregunta es la siguiente, lo que yo leí, inclusive no lo leí, encontré cosas en las escrituras, voy a buscarlo, hermano, se lo Se voy a llama la trilogía de documentar. Skousen. Ok, pero sabe, lo que mi pregunta es esta, lo que yo entendí, que tampoco sé si lo entendí bien, lo que yo entendí es que hay una desincorporación, es decir, al tú desafiar a Dios, o sea, ese árbol que usted nos enseñó en la clase pasada, el árbol de la vida, tiene un ir y venir, ¿no? Y entonces las creaciones se manifiestan físicamente en lo material, es como lo que usted nos enseñó del sacerdocio. Y entonces el sacerdocio levítico viene a ser algo que es más físico porque presenta las piedras, porque, en fin, ¿sí? Al sacerdocio de Melquisedec que se manifiesta de una manera diferente, el poder sigue siendo el mismo. Pero a lo que voy es que la materialización de las cosas también tienen una como regla o como ley o yo no sé. Y este grupo que está disidente y que ya está en el milenio, estamos en el séptimo sello, ellos tienen prisa, porque esas capacidades o esos desarrollos que ellos llegaron a tener, así como las maldiciones hicieron que quedara sordo y que quedara ciego, pues vas a perder muchas cosas, ¿no? Y Ahora bien, y vas a ir retrocediendo, aunque lo que es y no deja de ser, porque al final de cuentas el sacerdocio de Satanás hace que él tenga un control sobre, no sé, el mar o yo no sé qué capacidades él pueda tener en la tierra que le permitan y, reinar bueno, aquí, como lo hace, ¿no? En vamos, sus intrigas, en sus a mentiras. separar un poquito de esta parte de aquí, porque Ok, obviamente es muy delicado. Y antes de sí, hacer algún juicio, hermanos, acuérdense, ok. y eso es bien Yo, yo, importante, no yo, hagan yo, juicios ok. antes de tiempo. ¿A qué Yo, me yo, refiero? lo que pasa es que yo me contesto, o sea, yo me Es que ya pregunto y me me queda muy contesto a poco mí tiempo, María. misma. Y es complicado porque pues yo como me pregunto y como me contesto. Yo ahorita le estoy abordando y le estoy preguntando esto porque es algo que yo leí y me parece que Sí, tiene completo sentido el hecho de que hay pero una corporación me queda física muy poco y tiempo, María. está ligada con las leyes. A ver, ok. Ok, No, no, gracias. entonces te estoy hecha bolas. ¿Qué le digo? No, está bien. Ahora, Ayúdame. tenemos dos cosas que preguntarnos aquí. Una, el fuego eterno, que, insisto, eterno no significa para siempre. Eterno es olam, tiempo indefinido. De hecho, es algo así también como si es un espacio-tiempo preciso, pero desconocido. Entonces, cuando decimos el mundo por venir o la vida venidera, no la conocemos, no sabemos cómo será. Y se refiere a eso, al Jaim Olam, las vidas venideras, o el Olam, que es el mundo por venir, que precisamente tiene que ver con esto que decían de
que mundos han dejado de existir y otros mundos han sido creados. Ahorita voy a entrar a esa parte. Cuando yo leo la trilogía de Skousen y veo que habla de la desincorporización de los seres, no es otra cosa más que cumplir con la misma razón de la corporización de los seres. Ahorita también lo vamos a explicar. Y yo decía, bueno, tiene más sentido que tener a uno de sus hijos en un fuego eterno. Pero ahora que ya entiendo que eterno no existe en términos bíblicos, entonces me doy cuenta de que eterno, el fuego eterno, es una condición de destrucción indefinida. No sabemos hasta qué punto se hace la degradación, pero por lo que dice la trilogía de Skousen, es hasta el punto de llegar a ser lo que originalmente fuimos. Y ahorita voy para allá. Este es el árbol de la vida que mencionó nuestra hermana Alejandra, que como bien dijo, es de ida y vuelta. De arriba hacia abajo es nuestro proceso de creación. De abajo hacia arriba es nuestra manera de volver a casa, entre comillas. Es llegar a ser como nuestro Padre Celestial. Y no olvidemos que estamos tratando de responder también la pregunta del hermano Jesús. Entonces, ¿quién es el Padre de nuestros espíritus? Entonces, ya que estamos viendo este árbol es cada uno de nosotros en diferentes etapas. En la clase pasada decíamos que lo dividimos en 4 etapas. El mundo, ojo con la palabra, el mundo de la emanación, el mundo de la creación, el mundo de la formación y el mundo de la acción. El mundo de la acción es el que actualmente estamos viviendo, es el mundo material, donde nos movemos, nacemos, crecemos, nos reproducimos y vamos a morir. Lo que hay después de esto es el Haim Olam, las vidas venideras. No las conocemos, no sabemos cómo sean ni cuánto tiempo duren, pero lo que sí sabemos es que antes de venir al mundo de la acción, vivíamos como seres espirituales en el mundo de la formación. En este mundo de la formación se nos dieron nuestras lecciones de vida. Aprendimos dónde íbamos a nacer, con quién. Hicimos una simulación de nuestra vida incluso. Por eso es que vienen los déjà vu, porque son los recuerdos de esa simulación lo que vienen a nuestra mente. No es porque hayamos estado en otra vida, en otro tiempo, sino éramos nosotros, pero ciertamente en otro mundo. Ese mundo es una dimensión. Los mundos, debemos de entenderlo, que cuando Dios habla de tierras, habla de territorios. Cuando habla de mundos, no habla de planetas, habla de cosmos, habla de la totalidad de una dimensión. Entonces, la dimensión de la acción es donde actualmente residimos. Antes de eso, estábamos en la dimensión espiritual, en la formación. Éramos formados para llegar a ser seres con identidad, lo que somos ahora. Pero antes de eso, nosotros estuvimos como seres preexistentes. Ay, Juan Carlos, ¿a poco existe ese concepto? O sea, ¿puede existir la idea de que somos preexistentes? Por supuesto que sí. Y se dice que somos inteligencias. No voy a entrar en detalles de qué es eso. Solamente la escritura dice que es luz y verdad. O en otras palabras, materia y energía. Pero hay una cualidad que tiene esa materia y esa energía. Y es única. Razón por la cual nos hicimos candidatos a convertirnos en seres espirituales.
Y esa inteligencia tiene la cualidad de ser una inteligencia independiente que actúa por sí misma y no solamente para que se actúe sobre ella. Es decir, como seres inteligentes, seres, ¿eh? No somos personas, somos seres inteligentes, pero teníamos la cualidad de elegir. Por alguna razón se desarrolló en nosotros esa cualidad y eso se desarrolló en el mundo de la creación. Eso es mucho, pero mucho tiempo antes de que el planeta Tierra estuviera en las manos del Todopoderoso. Ah, antes de eso, nosotros estábamos en Dios, en su mente, en su ADN, en sus neuronas, es decir, en la luz y la verdad que había en su cerebro, en algo llamado el mundo de la emanación. Es decir, no éramos sustancia, pero sí éramos una esencia en la mente de Dios, en la cual ya estábamos ahí y muy posiblemente ya hasta teníamos nombre. Entonces, acabo de mencionar las 4 etapas conforme a la Kabbalah y conforme a la forma en la que enseñó José Smith, cómo es que eh, hubo etapas de nuestra existencia, lo cual, en otras palabras, podemos decir que hemos tenido 3 vidas antes de esta, y 3 vidas totalmente diferentes, pero siendo la misma persona. Y entonces, primero fuimos una emanación, perdón, una esencia, no éramos sustancia. Después fuimos sustancia, fuimos un algo llamado inteligencia. Posteriormente, llegamos a ser espíritu. Y bueno, más bien, quiero corregir, no éramos espíritu, éramos alma. Éramos un alma y entonces ya teníamos personalidad, ya teníamos eh, capacidades desarrolladas. Y posteriormente venimos a esta vida en la cual recibimos un cuerpo físico. Ahora bien, la gran discusión que existe entre la reencarnación y la resurrección es la idea de que el cristianismo ha enseñado de que vamos a resucitar con este cuerpo que tenemos ahorita. Solo que, perfecto. La pregunta es, si vamos a resucitar con este cuerpo, ¿cómo es que entonces va a ser perfecto? Y la respuesta es muy sencilla, hermanos. No es este cuerpo el que va a resucitar. Dios nos va a hacer nuevamente, de cero. Va a tomar el polvo de la tierra y va a hacer huesos a los cuales les pondrá tejidos, tendones, piel, y entonces nos levantará. Ezequiel capítulo 36 nos da el bosquejo de ese proceso. La historia del Valle de los Huesos Secos nos muestra cómo es ese proceso de recreación, o en el Nuevo Testamento se menciona como regeneración. En Doctrina y Convenios incluso se nos muestra que esa regeneración puede llegar sin necesidad de morir. Era lo que les decía hace un momento. Cuando el Espíritu Santo nos purifica y nos santifica, llega hasta un nivel donde nuestros cuerpos pueden dominarse a sí mismos y no morir, a menos que decidamos entregar el Espíritu. Entonces, cuando resucitemos, no va a ser en el mismo cuerpo, va a ser en un cuerpo perfecto. Nos vamos a reconocer, aunque no sé si seamos iguales a como somos ahora. Pero una cosa es muy cierta, será un cuerpo que ya no tendrá las mismas imperfecciones que tiene el cuerpo ahora. Incluso las personas que han muerto incineradas en incendios, devoradas por tiburones o
en medio del mar, recibirán un cuerpo perfecto. Dice que el mar entregará a sus muertos y las tumbas entregarán lo propio. Incluso el infierno también va a entregar a los suyos. De tal forma que aún aquellos que están en cárceles espirituales y que no están destinados a una gloria, aún así van a recibir un cuerpo perfecto y muy diferente al que ellos tuvieron. En ese sentido, hermanos, es una reencarnación. ¿Por qué? Porque es el espíritu pasando, más bien, el alma transmigrando a otro cuerpo, no al mismo. Y entonces, hermanos, eso es una reencarnación, pero en el sentido más estricto, una resurrección. Ahora debemos de entender que en hebreo, una vez más, esa palabra tampoco existe. No existe no existe resurrección. Lo que existe es un término que podríamos traducirlo más correctamente como revivir. Por eso es que si ustedes le dicen a un judío que Cristo fue el primero en resucitar, él se va a reír y va a decir, estás mal, porque ha habido muchos antes que él, incluso Lázaro. Él resucitó primero. Pero no es que esté mal el judío, y no es que estemos mal tampoco nosotros. Simplemente el término resurrección no es existente en el lenguaje de las escrituras. De tal forma que cuando Lázaro resucita, es como si Cristo se levantase de los muertos. Y en ese sentido, Lázaro fue primero. ¿Por qué? Porque existe solo un término y es revivir. Pero hay una diferencia. La diferencia fue que Cristo revivió, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Eso es lo que sí no puede negar un judío. Y es la distinción entre Lázaro y Cristo. Por eso es que es llamado primicias de los que durmieron, porque fue el primero en sentarse a la diestra de Dios. De la misma manera, hermanos, nosotros al revivir en otro cuerpo, será solamente una continuación, pero ¿qué creen? Ahora de regreso. Solo que la diferencia es que los que hicieron lo justo irán ascendiendo hasta ser como el Padre, al que llamamos Padre. Y los que no hicieron lo correcto se irán degradando hasta ser inteligencia, es decir, materia prima. ¿Por qué? Porque decidieron que su voluntad, ah, más bien, prefirieron ser personas sobre las cuales se actúa a seguir conservando su albedrío. Y esa degradación l- constantemente les va quitando albedrío. Eh, Eso le ocurre a cualquier persona que comete pecados constantemente. Mientras más va pecando, más va perdiendo el albedrío hasta que llega un punto en que se puede convertir en un delincuente. Y entonces vienen las consecuencias. Pierde su albedrío. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. Cuando vamos de regreso, si no lo hacemos por la vía correcta, entonces en lugar de ser como el Padre, vamos en degradación hasta ser como fuimos originalmente. Y entonces somos desincorporizados. Tiene mucho más sentido, tiene incluso justificación en las escrituras. Ahora bien, los que tienen el camino para ir hacia el Padre, debemos de entender que el, el Dios del cielo, que es Padre de nuestro Señor Jesucristo, no es nuestro papá.
es nuestro creador. Pero antes de que volvamos a Él y Cristo nos diga, aquí están tus hijos, debemos de recordar que Cristo es nuestro Padre. Él es nuestra primera conexión con la paternidad. ¿Por qué? Porque Él nos formó. Él nos hizo quienes somos. Nos dio nuestras cualidades, nuestra libertad garantizada, nuestro rescate, en fin, todo lo que somos y lo que podemos llegar a ser es gracias a Él. Él nos arrebató del Padre, así, tal cual, o sea, nos arrebató porque sin Él nada pudiera haber sido, pero nos arrebató con la finalidad de que seamos presentados nuevamente a Él, pero ya no como creación, como esclavos, sino como hijos. Y esa es la diferencia. Sin la expiación de Jesucristo, no podemos llegar a ser hijos del Eterno. Ya lo hemos visto en Juan capítulo 1, se nos dice que es por Cristo por quien llegamos a ser hijos de Dios. Entonces es por sus méritos, es por su sacrificio, por esa voluntad tan gigantesca que se redujo a unas simples palabras. Heme aquí, envíame a mí. Sin esas palabras, hermanos, entonces seguiríamos preguntándonos quién irá por nosotros y quién nos va a redimir de todo esto que va a ocurrir. Nos dice hermano Jesús, dice, perdón, la insistencia quizá ya lo explicó, pero tengo un poco de ocupaciones aquí con mis hijos. Si no hay alguna escritura que hable, perdón, es que me está topando esto, ok, de engendrar espíritus, y entiendo que Jehová, Satanás, etcétera, eran espíritus. ¿Cómo sabemos que eran 72 y quiénes eran? Bueno, ya lo hemos explicado en clases pasadas. Usted todavía no estaba con nosotros en estas clases. Les voy a pasar los links de las clases donde explicamos ese concepto, pero hay una parte que, para no dejar la respuesta así nada más, perdón, la pregunta así en el aire, eh, cuando hablamos sobre el origen de las escrituras hebreas, hablamos de que el libro de Génesis no existía en la época de la deportación a Babilonia. Eso era inexistente. No obstante, se contaban historias que un tal Moisés había sacado al pueblo de Israel y que era descendiente de un tal Abraham, y así hasta llegar a Adán. Todas esas historias se hicieron mucho más entendibles cuando los sabios de entre los judíos entraron en contacto con los textos babilónicos, los cuales son mucho más antiguos que la Biblia. Y entonces ahí encontraron genealogías, historias de los dioses, y encontraron que 70 dioses formaban la asamblea de los dioses, y ellos eran hijos de un dios principal, junto con su esposa. Pero sumados a esos 70, había otros dos, los cuales eran únicos en cualidades, ¿no? Y esos dos se convirtieron en rivales. Uno tratando de salvar al ser humano, intercediendo por él, y otro que se hizo el villano, el malo. Eh, ¿Por qué? Porque dijo, no, que vayan a la tierra y que se esfuercen, que luchen, que hagan las cosas. Y entonces muchos siguieron al que era más cordial con los seres humanos. Esos que lo siguieron, ojo,
no eran espíritus nada más simples, eran ángeles. Y estos ángeles son echados junto con ese otro Dios. Entonces, esto que estoy explicando es lo que se narra en las tablillas sumerias. Casualmente, es lo que José Smith restaura en Perla de Gran Precio, porque eso no se explica en la Biblia. Muchos de los evangélicos que actualmente explican que Satanás fue echado de los cielos antes de la creación del mundo, es gracias a la restauración hecha por José Smith, porque antes de eso nadie creía en esa historia de que Satanás era preexistente. Entonces, hay que agradecerle a José también el que nos diera esa noción. Ah, entonces, es complicado porque esto estaba en las escrituras, pero conforme fue pasando el tiempo, eh, empezaron a hacerle ajustes a las escrituras de tal forma que se empezaron a disfrazar ideas de que hay un solo Dios y un solo Dios y un solo creador y bla, bla, bla. Pero resulta que cuando se hace la lectura en hebreo, y esto ocurre después de 1948, cuando se descubren los rollos del Mar Muerto, y entonces se comprueba que bueno, que el texto hebreo en realidad sí tiene su origen como tal, hebreo, se empiezan a hacer correcciones, traducciones, y entonces se cae en la conclusión de que en la antigüedad no existía un solo Dios, sino de que existían 72 dioses, entre los cuales que estaba uno que era Jehová. Este Jehová de pronto empezó a abarcar más y más y más, hasta que él se consolida como el único Dios verdadero. Pero lo interesante es que cuando Jesucristo viene a la tierra, él restaura el conocimiento del Dios verdadero, llamándolo Padre Celestial. Eso era algo que no existía en la época judía, el conocimiento del Padre, mucho menos de la Madre. No obstante, en la época en la que Leí sale de Jerusalén, Leí tiene un sueño en el que ve un árbol. Ese árbol, en hebreo, se conoce como la acera. Acera es el nombre de la esposa de Dios. Y entonces, por eso algunos conocen el sueño de Leí como la acera de Nefi o la acera de Leí, porque es la representación de la Madre Celestial. Esa idea sí estaba vigente en la época en la que Leí salió de Jerusalén. Y a Jeremías le reclaman diciéndole, por tu culpa nos ha ido mal, porque antes adorábamos a la Reina del Cielo y recibíamos bendiciones, y el templo estaba en pie. Pero desde que dejamos de llevarle nuestras ofrendas a la Reina del Cielo, nos han venido todas estas catástrofes. Ese es el reproche que le hacen a Jeremías. Y entonces, obviamente, hay algo que explicar. ¿Por qué en la antigüedad sí se conocía a la Madre Celestial y por qué de pronto deja de ser inexistente en las escrituras? ¿Por qué se habla en plural, diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? ¿Y por qué Dios ordena la destrucción del ser humano en el diluvio y Jehová se opone? E incluso él es el que le cierra la puerta a Noé para salvarlo, en contrario a la orden del Dios él. Entonces, estamos hablando de una historia muy compleja que debido a todo ese conocimiento perdido, no se tenía entendimiento. Lo maravilloso de todo esto es que José lo enseñó hace 200 años y él dijo que era por revelación. Hoy en día está comprobado por medio de traducciones, estudios lingüísticos, ciencia.
la ciencia ha comprobado que en efecto Dios es un hombre y que hay dos dioses principales en el Antiguo Testamento, Jehová Shabaoth y Jehová Elohim. Entonces, eso es maravilloso. Obviamente, acabo de hacer un resumen de casi un año de clases, eh, pero sí, ya lo hemos explicado. Entonces, por eso es que está un poquito complicado, pero sí hay forma de conocer a los 72 hijos de Dios en la Biblia. Pero vamos por partes, porque ahorita estamos solamente viendo al Padre y al Hijo, ahorita estamos viendo el concilio, tratando de responder al concepto de reencarnación, resurrección, y posteriormente pasaremos al tema de la Madre Celestial. Es necesario entenderla para saber por qué, carambas, no la encontramos en las escrituras, aparentemente. Muy bien, hermanos. Perdón, que esta vez sí hablé demasiado, pero bueno, el tiempo es muy breve y el tema era demasiado extenso. Yo sé que incluso todavía nos falta abordar muchas cosas más, pero ya por lo menos con las ideas que hemos visto en esta ocasión, ya podemos entender que sí existe una predestinación, pero también una preordenación, que la resurrección no está peleada con la reencarnación, porque finalmente es una continuidad de vidas en una misma alma. La idea es ir mejorando, tal como se enseña en las religiones de la India, y ascender hasta lo máximo. Pero también podemos degradarnos hasta volver, hasta volver o llegar a ser materia prima. Entonces, el plan es maravilloso, es de nuestro Señor Jesucristo, Él es autor de eterna salvación, a Él se ha dado toda la gloria, porque Él es quien hace posible que podamos llegar a ser mejores cada día. Que esta semana esté llena de éxitos, hermanos. Les mando un fuerte abrazo, cenen rico y a dormir. Ya no nos va a dar tiempo de terminar con oración, pero terminen ustedes con oración, mediten en estas cosas y pregunten si son verdaderas. Hermano Enrique. Híjole, Juan, sé que no hay tiempo, pero este, ya quería que terminaras porque cada vez que hablas o decías algo surgen preguntas y preguntas. Diría en el gabacho, es too much for me, esto es mucho para mí. Pero am, rápidamente, creo que la que más te voy a hacer es referente a... Cantamos un himno que se llama Soy un hijo de Dios y creí que lo había resuelto después de, bueno, antes de leer el salmo que tú leíste. Y para mí había como dos versiones, ser el hijo de Dios del himno que cantamos y del que has mencionado. Pero mi pregunta es cómo armonizar, o más bien ya me ayudaste a armonizar lo que está en Juan 10, cuando los fariseos van a apedrear al Señor Jesucristo porque dice Dios y yo somos uno, y luego les dice, lo van a apedrear y dice, pues, ¿por qué me van a apedrear si estoy haciendo las cosas del Padre? Y dijo, no, no te vamos a apedrear porque la palabra se me va, o sea, eh, y le dice que no está escrito que sois dioses. Así No, es. no les dice soy hijo, no son hijos de Dios, ¿verdad? Le dice sois dioses. Y les dice está Ajá. escrito. Entonces, sí ayuda, o bueno, creo que lo he entendido así como tú lo explicaste, pero no sé si quieras agregar algo. Solamente recuerden que debemos cambiar el concepto Dios por poderoso y entonces adquiere otro carácter. Y entonces esa escritura se corrige solita al hacer ese cambio. Ya me queda segundos, entonces, cualquier pregunta, sigo a sus órdenes, por el chat, ya sea del grupo o de forma personal. Les mando un fuerte abrazo. Hermano, hermano, yo nada más quiero pedirle, o sea, ¿esta clase cuándo se va a subir al canal? Hoy mismo
Ok. trato de hacerlo para Que- que ya esté. Eso quería preguntarle. Y también quería preguntarle que no olvide lo del nombre del Señor, de la fecha de nacimiento del A ver, Señor. sí, ¿Sí? gracias, Y gracias. y muchas gracias. Al contrario, Fue cuídense hermosa mucho, la hermano. clase, muchas gracias.